Buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 31 de octubre de 2018. En datos económicos para la jornada tenemos industria de Japón, PMI de China, industria en Chile, empleo privado en Estados Unidos, salarios de petróleo en este país y en Brasil, cerrando la tarde, la reunión del Banco Central. Con respecto a las noticias, entonces en Japón se registró una contracción de la industria del 2.9%, es la contracción más fuerte desde el 2016. Si bien es cierto, durante el mes de septiembre hubo un impacto pues por todo este tema de los ciclones que afectaron varias regiones japonesas, también está en el aire la aversión al riesgo o la percepción de inseguridad, teniendo en cuenta los efectos derivados de esta guerra comercial liderada por los Estados Unidos en contra de varios países. En China, los PMIs de octubre señalan una mayor desaceleración a la esperada, a pesar de hoy el Politburo, es decir, el Partido Comunista, manifestó que el crecimiento se había estado estabilizando y que habían alcanzado los objetivos sociales. El PMI manufacturero bajó de 50.8 a 50.2, el mercado esperaba 50.6. Y el PMI del sector servicios bajó de 54.9 a 53.9. El mercado esperaba 54.6. Esta es la medición más baja de los últimos años de los indicadores y obviamente también crecen los temores por el tema de la guerra comercial con los Estados Unidos. En Europa, la inflación al consumidor alemana aumentó más de lo esperado, del 2.3 al 2.5%. El mercado esperaba 2.4. Las ventas minoristas se contrajeron en septiembre 2.6%. Es el peor desempeño mensual desde el 2013. Con respecto también a Europa, crece las mediciones de incertidumbre frente al Brexit, un sondeo mensual que realiza Lloyds regularmente concluyó con que el optimismo empresarial había bajado a su nivel, a su menor nivel de este año. Obviamente todo esto en atención a las expectativas que puede o a los efectos que podría tener el Brexit a partir de abril 2019. Con relación a los Estados Unidos y de acuerdo a la encuesta de generación de empleo privada ADP, durante el mes de octubre se generaron cerca de 227.000 puestos de trabajo por parte del sector privado. La cifra está por encima de lo que el mercado había estado anticipando de 187.000. Esto obviamente está en contra de aquellos que esperan que la Fed realice una pausa a sus incrementos de tasas de interés. Las cifras oficiales del mercado laboral se estarán dando a conocer este viernes. Con respecto al día de ayer, la confianza del consumidor que mide la Conference Board obtuvo una medición de 137 unidades, es la más alta desde el comienzo de siglo, es decir, también otro indicador más que augura una muy buena dinámica para la economía estadounidense. En México, el crecimiento del tercer trimestre fue superior a lo esperado, 2.6%, frente a una expectativa del 2.4%. Sin embargo, los inversionistas siguen más concentrados en las implicaciones de la paralización del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Recuerden que este día lunes el presidente electo que asumirá el cargo el próximo 1 de diciembre decía que iba a hacerle caso a ese referendo, a esa votación electrónica que obtuvo en la que la mayoría de las personas estaba en contra de este proyecto y abogaba para que se renovara la actual terminal, se reactivara el aeropuerto de Toluca y se construyeran 2 pistas más en un aeropuerto militar cercano al aeropuerto del DF. Esto pues obviamente generó fuertes movimientos en los mercados, incremento de la aversión al riesgo por los títulos mexicanos, entonces el aumento de la aversión al riesgo ha un incremento en las tasas exigidas a la deuda mexicana, tanto en moneda local como en moneda extranjera. Y la caída del valor del peso mexicano o el incremento del valor del dólar en México acelerado durante esta semana, por supuesto, hizo pensar a los analistas de que tal vez el Banco Central de México tenga que incrementar nuevamente su interés en la reunión del 15 de noviembre, teniendo en cuenta las inflacionarias que esto tendría.
Carlos Ursúa, quien sería el ministro de Hacienda o secretario de Hacienda, como se designa en México, de la administración AMLO, afirmó que el presupuesto del 2019 incluirá todas esas obligaciones que tendrán que pagar por la cancelación anticipada de ese proyecto de el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, conocida como Texcoco. Este proyecto viene trabajándose desde el año 2015, como manifestábamos, tiene deuda emitida en un equivalente de 7.5 billones de dólares, 6 billones en moneda en dólares total y 1.5 en moneda en equivalente de moneda local. También Ursúa calculaba que habría gastos adicionales cercanos a los 2 billones en este trámite. De manera paralela, Alfonso Romo, quien es uno de los asesores más cercanos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y quien sería el próximo jefe de gabinete, se reunió ayer con legisladores afirmando que crearán una comisión que estudiará detalladamente las implicaciones de este evento y acertaría con los contratistas e inversionistas los pasos a seguir, y esto es una manera para tratar de bajar o de calmar bien a los mercados y a los inversionistas. Sin embargo, varias empresas aeronáuticas o las aerolíneas que utilizan a México como un nodo consideran muy inconveniente este plan de Manuel López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, teniendo en cuenta que tendrían que atender a los pasajeros en 3 terminales diferentes o en 3 aeropuertos diferentes. Consideran que esto no es eficiente. Mientras tanto, los bonos mexicanos a 10 años en moneda local están en máximos desde el año 2009 con una tasa de descuento del 8.73%. En Brasil, el presidente electo afirmó que reducirá a la mitad el número de ministerios, que actualmente es cercano a los 29, y anunció que va a fusionar ya mismo el Ministerio de Planeación, el de Hacienda e Industria en un superministerio encabezado por su asesor económico Paulo Guedes. Paulo Guedes es economista con doctorado de la Universidad de Chicago en el año 1978, fue uno de los cofundadores de BTG Pactual, actualmente estaba desempeñándose en otra firma de inversión. Con respecto a Chile, la producción industrial se también más de lo esperado, es decir, el día de hoy lo que tenemos son datos económicos más negativos de lo que habían anticipado los inversionistas. Sin embargo, hoy los mercados accionarios, luego de varias jornadas de pérdidas, mantiene la buena tendencia del día de ayer. Ayer se valorizó cerca del 1,5%, la mayoría de índices. Hoy otra vez tenemos una dinámica parecida. En Asia, pues la excepción un poco China por debajo de estos niveles, pero Japón con una mejor dinámica. Sin embargo, y a pesar de las valorizaciones del día 30 y lo que llevamos corrido hoy 31 de octubre, el mes ha sido tal vez uno de los peores para los inversionistas de los mercados accionarios. Para los Estados Unidos ha sido el peor mes de los últimos 6 años y para el mercado europeo ha sido el peor mes desde febrero de este. En mercado de renta variable podemos ver futuros en Estados Unidos en terreno positivo. Podemos ver un buen comienzo de la jornada a la alza del índice S&P, luego de positivos resultados de General Motors, los cuales superaron las expectativas del mercado. En la jornada de ayer podemos ver que el S&P presentó un agotamiento de la tendencia bajista, luego de esa tendencia que empezó desde mediados de septiembre, luego de resultados de Facebook, los cuales superaron las expectativas del mercado. Cabe monitorear que a corte de hoy han reportado 313 compañías de las 500 del S&P con una sorpresa resultante del 82,75%. Cabe monitorear la jornada de hoy los datos de Fitbit y June Brands. Cuanto al mercado de divisas, podemos ver que el dólar muestra un fortalecimiento contra las principales divisas desarrolladas y de la región. Luego que el dato de inventarios ADP supera expectativas de mercado, un dato de 227.000 con los 287.000 que esperaba el mercado. A su vez, el yen registra una leve debilitamiento, luego que el Banco Central mantuviera enterada la tasa de referencia y bajara sus expectativas de inflación.
Bueno, y el mercado petrolero ha sido uno tal vez de los más movidos durante las últimas jornadas. Hoy tenemos algunos anuncios interesantes, además de lo que hablar más adelante Raúl con respecto a los inventarios API. Si bien es cierto, se ha mantenido en ese rango bajo de negociación de las últimas jornadas y algunos indicadores técnicos sugerían que podría estarse estabilizando, como manifestamos en el comité de ayer, todavía había varias noticias que generaban presión bajista. De hecho, los rusos lo confirmaron con un nivel récord de producción de 11.4 millones de barriles día durante el mes de octubre. Recuerden esa advertencia de Arabia Saudita de que tal vez durante el último trimestre de este año el mercado estaría siendo sobreabastecido y también pues está relacionado con esos indicadores de inventarios de petróleo estadounidense que estarían aumentando. De igual forma, los inventarios API se siguen expandiendo, un dato de 5.7 millones de barriles, relativamente inferior a 9.8 millones de barriles, pero se puede observar que la producción de Estados Unidos continúa aumentando. Por otra parte, acorde al ministro de Exteriores francés, Francia no descarta imponer sanciones a Irán por el caso del periodista Khashoggi, en caso que el país asiático tuviera participación directa en este suceso. Y en cuanto también cabe monitorear el dato de inventarios en la jornada de hoy, en el cual se espera un aumento de 3 millones de barriles, cual confirmaría la expansión de API de la jornada de ayer. Y hoy una jornada especialmente importante para los mercados de renta fija. Estamos viendo algo de tranquilidad, la Feria Europea se está valorizando, vemos las tasas en los bonos italianos descendiendo levemente, aunque pues siguen muy altas para el comparativo de los últimos meses. También se valoriza España, Portugal, Grecia, los países de América Latina, conocidos como mercados emergentes, también tienen algo de valorización y los mercados de referencia están registrando incrementos en sus tasas de descuento, mostrando que la aversión al riesgo de las últimas semanas, por lo menos durante la jornada de hoy, se está tranquilizando. Sin embargo, como hemos manifestado a lo largo de esta semana, la volatilidad en los mercados sigue siendo muy alta, por lo tanto la cautela sigue siendo la mejor recomendación. Sachs espera que para fin de este año el diferencial de la deuda estadounidense y alemana aumente desde los 276 básicos actuales. Sin embargo, considera que como el próximo año el Banco Central Europeo iniciará ese proceso gradual de incremento de tasas de interés, este diferencial entre las tasas de los principales países del mundo de referencia empezará a reducirse hasta niveles de los 240 puntos básicos a cierre de 2019. Hoy el Tesoro de los Estados Unidos anunció que incrementará los montos a subastar a 2, 3 y 5 años. Sin duda esto incrementará la presión y como lo veremos, esas finanzas públicas estadounidenses, y es algo que ya se ha mencionado desde hace varios trimestres, no podrán compensar los menores ingresos con el mayor crecimiento. Con respecto a otros países, esta madrugada se reunió el Banco Central de Japón, mantuvo su política monetaria inalterada, tasa de corto plazo menos 0.1%, largo plazo, es decir, 10 años, al 0.1 con ese rango de 20 puntos básicos aceptable. Hizo algunas modificaciones en su política monetaria, pero que el mercado considera de impacto leve. La primera de ellas tiene que ver con el número de días que podría estar dando títulos de 1 a 5 años, lo redujo a solo 1, pero en ese día aumentó el monto a adquirir. También se revisó a la baja el pronóstico de inflación del año 2019 del 1.1% al 0.9%. Con respecto a temas de inflación, la inflación núcleo de la zona euro subió al 1.1% en octubre, en línea con lo esperado, y la inflación total subió del 2.1 al 2.2. Estos simplemente son argumentos adicionales para reforzar los mensajes de la Unión Europea de que a pesar, más bien de la zona euro, de que a pesar de ese debilitamiento económico de corto plazo, ellos siguen con su plan de hacer el primer incremento de tasa en algún momento del verano del próximo año. Y hoy el Banco Central de Brasil se va a unir. Algunos analistas tenían miedo de que la depreciación del real de alguna manera implicara una anticipación en el momento del primer incremento de tasas por parte del Banco Central. Sin embargo, desde que
En las encuestas figuraba Jair Bolsonaro como el más opcionado y fue ratificado este 28 de octubre como próximo presidente. El real se ha apreciado cerca del 10%, por lo tanto, esa idea de estabilidad de tasa en Brasil se mantiene. Entonces hoy finaliza octubre con una mejor cara en apariencia, pero como hemos manifestado, niveles de volatilidad sigue siendo, entonces, por lo tanto, tengan mucho cuidado. Damos inicio al informe Colombia, donde es varios anuncios de relevancia. Recuerden, Standard & Poor's el año pasado en diciembre nos sorprendió asignándonos el nivel triple menos en calificación, que es el más bajo de los niveles grado inversión. Los analistas de esta importante firma calificadora manifestaban que, si bien es cierto, ese proyecto de financiamiento, que para ellos, por supuesto, es una reforma tributaria, no era determinante para mantener o no su calificación en triple B menos, pero sí le daría estabilidad a ese nivel. Recuerden que ese triple B menos es el más bajo de las calificaciones que recibe Colombia por parte de las principales firmas encargadas de esto. Tanto Moody's como Fitch Ratings tienen un nivel superior a este triple B menos, tienen calificación triple B. Por lo tanto, lo que está mencionando Standard & Poor's no debería ser tomado como algo muy optimista, más bien como la confirmación de lo que ellos ya habían venido manifestando. Ellos creen que hacia futuro la tendencia de las finanzas públicas va a mejorar, pero no a la velocidad que está contemplada en el marco fiscal de mediano plazo. Tienen altas dudas de que el déficit para el año 2027 sea solamente del 1%, aunque en el corto plazo creen que las cosas van mejorando. Ese proyecto de ley de financiamiento reforzaría más bien el cumplimiento de ese marco fiscal, y por eso Standard & Poor's dice que le daría estabilidad a ese triple B menos. Con respecto a las expectativas de Standard & Poor's, dicen que podrían revisar al alza la proyección de crecimiento, pero en nuestro concepto esas proyecciones son muy bajas, 2.4% para este año, cuando en el mercado, incluyéndonos, tenemos expectativas del 2.7%. Recuerden que para el primer trimestre el crecimiento fue del 2,5%. En la última reunión del Banco de la República, el gerente Juan José Chavarría explicaba que para el tercer trimestre del año tendrían una evolución muy parecida a lo que fue el primer semestre del año. Y también para el próximo año Standard & Poor's estaría abierto a incrementar el pronóstico desde el 2.5%, que parece muy bajo. En general nosotros esperamos un crecimiento el próximo año del 3.3%. Y este proceso de moción de censura no prosperó en la Cámara de Representantes en contra del ministro Carrasquilla, básicamente porque los partidos que están en la coalición de gobierno votaron a favor del ministro, 120 votos a favor, 22 en contra, con lo cual la moción no prosperó. Hoy la administración Duque está presentando la reforma tributaria en el Congreso, y esta reforma tributaria, como manifestábamos previamente, tiene importantes componentes. Actualmente cerca del 53% de la canasta básica está exenta del IVA. Lo que quiere es este proyecto de ley, como lo quieran llamar, ley de financiamiento, es reducir esas exenciones a solamente el 20% de los productos, enfocados principalmente en temas de salud, educación y servicios públicos. La tarifa que se dejaría también sería unificada, solamente una. Esta es la propuesta del gobierno. Obviamente veremos qué pasa en el Congreso. Siempre hacer este tipo de reformas políticas de reformas tiene un alto componente político y son difíciles de cumplir. Por supuesto, el ideal desde el lado económico es reducir la variabilidad de tasas de IVA. Esto se viene hablando desde hace cerca de 20 años, pero digamos que las cosas ya en el Parlamento colombiano son más difíciles de tramitar. Con esta reforma tributaria y reducciones de exenciones, se incrementaría el recaudo del IVA en 11.3 billones de pesos, de los cuales se tendrían que devolver, como lo prometió el ministro de Hacienda, 2.3 billones a las personas de menores ingresos para que estos no se vean afectados. Por supuesto, el debate político está abierto en este frente. Las empresas, por su lado, tendrán beneficios, pues la tasa se estará reduciendo de manera paulatina de aquí al año 2022 a niveles del 30%, pero las personas naturales también tendrán que cargar con un incremento en el impuesto de renta. Hay cuatro escalas o cuatro grupos. Personas con ingresos menores a 4.8 millones de pesos en términos brutos no tendrán que ser pagos por declaración de renta. De 4.8 a 7.5 la tarifa sería del 19%, de ahí hasta 18 millones de pesos la tarifa sería del 28%, y hacia arriba ya estamos hablando tarifas del 33%, y más allá de un nivel estimado sería del 37%. Con esto el gobierno espera incrementar el recaudo
del impuesto de renta de personas naturales en cerca de 1.7 billones de pesos, que compensará lo que se dejará de recibir por el impuesto que se carga a las empresas. Es decir, el incremento del recaudo estaría enmarcado básicamente en temas del IVA y tendríamos sustitución de renta de empresas hacia personas naturales. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Raúl. El mercado de renta variable, el índice Colcap, eh, muestra un leve descanso de la fuerte tendencia a la baja. Se puede observar como tal un, se puede observar un descanso luego de alrededor de casi 4 meses, 5 meses en pleno negativo. Destacar que el índice MSCI dio el comunicado acerca de la decisión de si tomaba como criterio al momento de la selección de las acciones, el criterio de voto. Salió el comunicado de la jornada de ayer. No será tomado en cuenta el criterio de decisión de voto en el índice, lo cual podría repuntar las acciones preferenciales, las cuales habían sido castigadas previamente debido a esta posible decisión. Por otra parte, el MSCI tomó la decisión de crear un índice especial donde incorporaría solo acciones ordinarias en Colombia. Destacar también en la jornada de ayer se negociaron 138 mil millones, un volumen relativamente cercano al promedio del 2017 de los 145 mil, donde Ecopetrol continúa siendo la acción más negociada con el de 50 mil millones. Podemos observar que también el nivel de entrada del índice Colcap se mantiene distante, afectado por el difícil entorno internacional y la venta de extranjeros. Cabe destacar también que en la jornada de hoy aparecerá el portafolio, las posiciones de Harbour International Fund, donde se podría esperar que podrían cesar las ventas de especies colombianas. Eh, La acción de Ecopetrol cerró sobre los 3.800 pesos. Destacar que el nivel está cerca del nivel de entrada de 3.853 pesos. Hay que monitorear el reporte de resultados de la compañía, la cual sale a cierre de mercado en la jornada del día de hoy, donde prevemos que sean resultados similares al segundo trimestre del presente año, impulsado principalmente por el segmento de upstream, de producción de crudo, impulsado por el rally de los precios del petróleo, cerrando el trimestre sobre alrededor de $78. Por otra parte, en cuanto Grupo Sura, la acción cerró sobre los 32.000 pesos. Desde que Grupo Sura ha sido fuertemente castigada en el segundo semestre del año. También destacar de Grupo Sura que el gobierno chileno aprobó la escisión de su filial Grupo Sura Chile en Brasil, donde pretende apartar el negocio de rentas vitalicias de los demás segmentos. Destacar también del Grupo Sura que teniendo en cuenta el efectivo el rebalanceo del Colcap en la jornada del día de hoy, se esperan flujos de compra sobre la acción junto a Bancolombia principalmente. Por otra parte, el dólar registró máximos de los últimos 2 años, cerrando sobre los
3.218 pesos. Destacar que continúa la fuerte debilidad del dólar, ubicándose la jornada de día de hoy sobre los 3.200. Eh, Cabe monitorear el avance de la posible venta de Coltel por parte de la nación, lo cual si la nación no logra recibir un inversionista extranjero, se podría dar la monetización y de personal la tasa de cambio también hacia abajo, aunque podemos ver que el dólar sigue debilitándose, dólar sobre los 3.200, aunque se podría mantener estable sobre esos niveles, como se puede ver un debilitamiento de la tendencia. Y finalmente, los test del 24 se siguen debilitando, ubicándose sobre alrededor del nivel de los 650 puntos, manteniéndose estable la jornada del día de hoy, afectado principalmente por la normalización de la política monetaria mundial y junto eh, mientras que los títulos del tramo corto de la curva muestran un mejor comportamiento. En cuanto al nivel de soporte, tenemos niveles en 6.39 y 6.36. Aquí damos por finalizado el comité GC. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día.